Kaixo, egunon guztioi. Hoy estamos tercer y último día con las charlas de las jornadas antiespecistas que estamos transmitiendo online. El viernes y el sábado hemos tenido otras 3 charlas que todavía podéis ver en nuestro canal porque hemos guardado los directos. Y hoy vamos a tener durante la mañana otras 2 charlas con 2 invitadas que estamos deseando escuchar. Ahora a las 10 estamos con Ichi Guerra, que nos hablará de capacitismo, especismo y anarquismo. Que, bueno, hola Ichi, ¿qué tal? No se te oye. Cascos. Bueno, pues no pasa nada, quítatelos. Oli. Hola, bienvenida. Gracias. Bueno, y luego eso, recordaros que a las 11:30 tendremos otra charla de Melinda Decker sobre descentrar para recentrar en los activismos por los animales. Entonces, empezamos el día. Recordaros que durante toda la charla podéis poner vuestras preguntas en el streaming de YouTube y al final, cuando Ichi nos haga su presentación, pues yo le transmitiré todas las preguntas que tengáis y nos quedaremos un ratito a charlar. O sea que animaos. Venga, os dejo con Ichi, que seguro que os cuenta cosas súper interesantes. Un abrazo. Buenos días a todos, yo soy Ichi y voy a hablar sobre capacitismo, especismo y anarquismo. Y bueno, voy a poner el PowerPoint. Uy, esto no es. No lo encuentro. Oh, Dios mío, no sé cómo... A ver. En la barra de abajo. Sí, o sea, es que no me aparecía como... Pero ahí, ya está. Vale. Aquí. Vale. Pues eso, voy a hablar sobre capacitismo, especismo y anarquismo. Y bueno, decir que bueno, la presentación está hecha un poco aposta, ¿no? Utilizar dinosaurios y así desde No Cookie, porque creo que No Cookie es político y además como que los dinosaurios me parecen una muestra de diversidad bastante guay, ¿no? Porque puedes ser el más grande y con los brazos más cortos y ser el más temible, o tener el cuello súper largo y todo es como válido, ¿no? Entre ellas. Y eso, como que voy a hacer primero una introducción sobre qué es la discapacidad, qué lenguaje utilizamos y qué es el capacitismo, porque creo que es importante, ¿no? en hablar un poco sobre qué es, o sea, qué es en general, para luego poder interseccionarlo con el especismo y cómo proponemos soluciones desde el anarquismo. También decir que, bueno, no sé qué esperáis de hablar desde el especismo, pero yo me voy a centrar en cómo afecta el capacitismo a los animales no humanos, porque creo que hablar, por ejemplo, de si las personas discas pueden ser o no veganas, me parece un debate que es absurdo y que no tiene que ver desde si las personas son discas o no para poder ser veganas, sino desde pues, la propia persona, ¿no? Y que cada una decide lo que quiere según sus valores y su moral, y pues tampoco soy yo aquí quien venga a decir, oh Dios mío, la policía del especismo, ¿no? O del capacitismo. También decir que yo no soy una experta, que yo vengo aquí a contar pues mi vida un poco y que yo que sé, que al final es mi realidad y que el conocimiento se construye entre todas, ¿no? Bueno, eso, para empezar, pues voy a hablar sobre qué es la discapacidad, que en realidad como es un constructo social es algo como muy complejo de definir, y es que la discapacidad se ha entendido a lo largo de la historia desde 2 modelos como muy grandes, ¿no? Por un lado, el modelo médico. O sea, toda la concepción de la disca surge en realidad como sobre todo desde el siglo XIX, que se empieza desde el modelo religioso al concebir la discapacidad desde el asistencialismo y a entender que la discapacidad es producto de un pecado y que la forma de curarla, porque hay que curarla, es rezando, también como muy desde lo católico, ¿no? Y lo cristiano. Y eso, que se individualiza lo que es la idea de la discapacidad
para luchar contra ella, entre comillas, desde la religión. Después se pasa a un modelo eugenésico, cuando hay que concebir a las personas desde la utilidad. Entonces se busca construir una raza humana, entre comillas, pura, y la discapacidad lo que hace es que no lo sea, ¿no? Y que tengamos ahí una tara en el sistema, que se reproduzca esa inutilidad y además como que patologiza lo que es la idea de la discapacidad y la individualiza. Es algo como muy nazi, que lo han hecho evidentemente los nazis, pero también anarquistas como Emma Goldman tenían un discurso bastante eugenésico que hablaban de las discas como fallos del sistema, ¿no? Y todos estos dos modelos dan lugar al modelo médico actual, que la RAE lo define como a la persona disca como que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. Utilizo la RAE no porque considere que la RAE es aquí como la autoridad máxima, sino porque creo que al final la sociedad sigue un poco las reglas que esta marca, aunque haya personas como bueno, desde el movimiento, ¿no?, que intentemos desenmarcarnos de esta autoridad. Pero eso, el modelo eugenésico habla de la disca como una enfermedad, como algo que hay que curar y asemejarnos a un modelo normativo de cuerpos y mentes para poder ser productivas. Todo esto tiene que ver con un modelo capitalista que pone el valor de los cuerpos en la capacidad de producción y en cuánto beneficio económico podemos producir y podemos generar a los burgueses que nos contratan, ¿no? Y todas aquellas personas que se salgan como de este modelo de beneficio y no puedan producir un beneficio máximo, pues serán consideradas discas y se les quitarán sus derechos. Y pues también se basa en la idea de culpa y de individualizar la discapacidad y considerarlo como eso, parte únicamente de la persona, y que la violencia, si la vive la persona, es únicamente su culpa y que es algo que tiene que gestionar ella misma, ya sea a través de médicos, de fisioterapeutas o de logopedas o lo que sea. Como forma de contestar a estos tres modelos, surge el modelo social, aunque antes iba el modelo de los derechos humanos, que lo que decía era que las personas discas tenían derechos, entonces había que respetarlos porque eran personas, y es algo como que parte muy de la ONU, ¿no? De tienen derechos, escribimos una carta de derechos, pero en realidad luego no se cumple, ¿no? Son personas, pero se queda ahí un poco en el vacío. El modelo social viene como a resignificar esta idea de derechos y decir, sí, necesitan derechos porque son personas, o necesitamos derechos porque somos personas, pero va mucho más allá. Es que la discapacidad no es que sea una enfermedad, es que es un constructo social que hemos creado las humanas para definir lo que es valioso y lo que no en nuestra sociedad. Y se basa eso en una idea de norma de unos cuerpos que son valiosos por su capacidad de producción, y cree que la discapacidad surge entre un cuerpo, entre comillas, defectuoso y una sociedad que es inaccesible. Entonces, al encontrarse esas dos partes, surge esa idea de discapacidad. Entonces, su manera o su propuesta de solucionar el capacitismo es accesibilizar la sociedad para incluir a las personas discas. ¿Qué pasa? Que la idea de inclusión o de integración es bastante capacitista, porque lo que quiere es adaptar a las personas marginadas o estigmatizadas o violentadas a un sistema que es violento. Entonces, acercarlas a esa norma para poder vivir en esa sociedad, ¿no? Y para no interrumpirla o no generar conflictos sociales. El modelo crítico, que es con el que yo ahora mismo estoy más de acuerdo, surge como respuesta a este modelo social que dice, vale, sí, la discapacidad es un constructo social, es algo que nos hemos inventado nosotras para definir la sociedad, pero va muchísimo más allá. Y es que surge de una norma, y esa norma es capitalista, y para poder acabar con el sistema capacitista no hay que incluir, sino hay que destruir la norma. Además, entiende la discapacidad desde un punto de vista interseccional, es decir, que no es lo mismo ser mujer disca en España que ser mujer
pues racializada o no blanca también en España, disca, y además, pues yo qué sé, bisexual o no sé, o vivir en un barrio pobre, o no sé, al final que surgen violencias distintas según las intersecciones de opresiones y privilegios que nos encontremos. También el modelo crítico propone una reapropiación del lenguaje y una politización de la realidad de la discapacidad, porque al final entiende que la discapacidad es eso, es un constructo que al final no es lo mismo, por ejemplo, ser disca ahora mismo en el siglo XXI que ser disca en el siglo XX o en el siglo XIX, porque o sea, al final como que hay un cambio a nivel espacio y a nivel tiempo. Porque, por ejemplo, las mujeres eran consideradas en la antigüedad como histéricas y discas porque se alejaban de ese modelo de normalidad de hombre, ¿no? Y es que es algo curioso, ¿no? Que muchas de las oprimidas a lo largo de la historia han sido concebidas como discas o como discapacitadas o como enfermas porque se utilizaba la medicina como forma de justificar la violencia y de decir que no es violencia porque nosotras lo creemos, porque es algo subjetivo, sino como forma de hacer esa violencia algo objetivo y decir, bueno, esto no está tan mal porque la ciencia dice que las personas no blancas supuestamente son más tontas o porque las personas trans están enfermas y es como, no amigas, no, las personas trans no están enfermas o las personas racializadas no blancas no son más tontas, sino que existe una norma hegemónica que no nos incluye a todas las personas y al final es eso, la medicina como forma de legitimizar el odio. Vale, y con todo esto, o sea, como que quiero ir muy rápido con el tema del capacitismo porque me parece muchísimo más importante la intersección y que es un poco además más larga, la intersección entre especismo y capacitismo. Vale, con todo esto, ¿qué lenguaje utilizamos? Hay como 3 palabras que se han utilizado así como más a lo largo de la historia, que son minusvalía, que me parece bastante terrible porque parte de un modelo médico que pone el valor únicamente en las capacidades de producción de las personas y luego diversidad funcional y discapacidad que surgen del modelo social y hay como un debate entre ellas. ¿Yo por qué prefiero no utilizar diversidad funcional? Porque es verdad que sí que es una palabra creada por las personas discas que a mí me parece súper potente porque al final lo que pasa muchas veces, o lo que pasa siempre, es que es el Estado quien decide, según, con la tarjeta de discapacidad, quién es y quién no es disca, según unos baremos que son bastante irreales y bastante capacitistas, y de hecho te pueden dar la tarjeta con la misma condición en Euskal Herria y no dártela en Andalucía, por ejemplo, porque depende no solo de la persona que te toque evaluándote, sino del dinero que se destine a la discapacidad en cada una de las comunidades. ¿Por qué me parece a mí mal la idea de diversidad funcional? Porque habla de diversidad, que es como, vale, sí, todo guay, porque todo el mundo es diverso, y la diversidad debería ser un valor que se respetase y que se empoderase, pero realmente en una sociedad capitalista y capacitista la diversidad se convierte en diferencia y es algo que se patologiza o que se estigmatiza y que se violenta al final, ¿no? Y hablar de diversidad cuando no hemos superado un sistema capacitista lo que hace es olvidar que hay un sistema de roles, ¿no? O de poder, que las personas no discas tienen el poder sobre las personas discas que son las oprimidas. Y eso, pues como que se borra esa línea, parece que todo el mundo es diverso y todo el mundo está guay con ello, pero estamos olvidando toda la violencia que sufrimos. Además, hablar de funcional, eh, pues a mí como que me suena seguir hablando de sistema de producción, de si somos funcionales o no para el sistema. Luego, la palabra discapacidad también surge desde el modelo social y tenemos como 2 formas de utilizarla, con discapacidad o discapacitada. Yo prefiero utilizar discapacitada en vez de con discapacidad porque siento que hablar de con discapacidad hace que la discapacidad sea algo ajeno a nuestros cuerpos, que podamos borrar de nuestra existencia, como si fuese, yo que sé, un bolso que llevamos en la mano y podemos dejarlo
si no queremos llevarlo encima, y además lo patologiza, es como si estuviésemos con un resfriado, ¿no? Y en cambio la discapacidad, o sea, usar discapacitada, lo que hace es empoderarnos, hacer o dar a entender que es algo que forma parte de nuestra identidad, y sí que hay gente que lo considera como algo negativo, pero porque al final la discapacidad en su conjunto ha sido estigmatizada a lo largo de pues, toda la historia y del capacitismo, ¿no? Entonces, lo que yo trato de hacer y lo que mucha gente dentro del movimiento anticapacitista trata de hacer es resignificar y desestigmatizar la palabra discapacitada. Porque al final, igual que no decimos persona con mujerismo o persona con lesbianismo para hablar de mujeres o lesbianas, no deberíamos utilizar, por lo menos para mí, persona con discapacidad, porque al final es patologizar algo que no es una patología. Leonor Silvestri, que es una persona que es disca y que habla muchísimo sobre capacitismo y desde un punto de vista bastante cañero, tiene un libro que se llama Games of Thrones, que lo que dice es que solo resultará ofensiva la palabra discapacidad si al utilizarla en una frase y sustituirla por mujer rubia o lesbiana resultase ofensivo. O sea, es decir, si utilizamos la palabra discapacidad o discapacitada como un insulto, pues evidentemente va a resultar ofensivo. Pero si lo utilizamos como para definirnos o sin más en la cotidianidad, no debería de resultar ofensivo, porque al final la idea de la discapacidad no es en sí ofensiva. Y todo esto surge de un sistema capacitista, que es un sistema social, político, económico y cultural que discrimina, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo. Es un sistema que pone el valor en los cuerpos y mentes, considerándolos útiles, y su valor únicamente será considerado según esta utilidad, y se creará un estándar de normalidad, inteligencia y excelencia a partir de esta idea de norma, ¿no? de valor según nuestra capacidad de producción. Y es algo que determina el sistema capitalista y el Estado. Es al final basar nuestra vida únicamente en el trabajo, que vivimos para, o sea, si vivimos para trabajar y al final, pues eso, no valemos por nuestra realidad o por ser como somos, sino por el trabajo que realizamos y desempeñamos y pues lo que conseguimos producir a partir de él. A mí hay algo que me parece curioso, ¿no? Cuando se habla de trabajo y de discapacidad, y es que cuando hablamos de profesiones, nosotros siempre nos identificamos con ella. Por ejemplo, yo soy monitora, profesora, taxista, barrendera, pero en cambio, cuando nos definimos como persona discapacitada, a todo el mundo le saltan las alarmas, ¿no? En plan, oh Dios mío, ¿cómo puedes decir eso si es algo como súper negativo, si hay un tabú alrededor de ellos, si te estás definiendo como una persona enferma? Y es como, preferimos antes definirnos desde un sistema pues de trabajo laboral que lo único que hace es explotarnos, a definirnos como discapacitada, que es parte de nuestra identidad, que lo que nos permite es reflejar lo que hace la sociedad con nosotras y luchar contra ello, ¿no? Y hay algo como también muy importante a la hora de entender la discapacidad, y es que no nacemos siendo discapacitadas, bueno, sobre todo según el modelo crítico, sino que es en nuestra interacción con el contexto cuando se crea esta discapacidad, ¿no? O sea, como la idea de no naces siendo mujer, sino que te conviertes en ello, pues al final desde la opresión que sufrimos. Y hay una frase del señor Arcadi, que no sé si lo conocéis, pero es un supuesto periodista que es bastante capacitista y dijo como un párrafo que a mí me parece clave para entender el capacitismo, porque define el capacitismo al contrario, ¿no? Como poniéndonos a nosotras como las culpables. Y dice así, y es que si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad no solo de que el enfermo lo denuncie lo denuncie por su crimen, sino que sea la propia sociedad que habrá de sufragar los costes de los tratamientos la que lo haga. Este tipo de gente averiada alza su voz histérica cada vez que se plantea la posibilidad de diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores. Por el contrario, ellos tratan impunemente de imponernos su particular diseño eugenésico de hijos tontos, enfermos y peores.
al final como que nos culpa a nosotros de nacer, que es como que culpa tendremos nosotras, y como acarreando, o sea, como culpándonos a nosotras encima de ese modelo supuestamente eugenésico, cuando realmente el modelo que él propone de crear cuerpos mejores o mentes mejores o más sanas, que ya ves tú quién pone esa idea de qué es sano y qué no, que eso es al final lo realmente eugenésico, pues nos dice a nosotras que somos las eugenésicas y que nuestro propio nacimiento es un crimen, que es como el crimen es asesinar a las personas discas o esterilizarlas por el hecho de ser discas en vez de pues el hecho no sé, de nacer siendo no, como rompiendo la norma hegemónica. Y como antes de pasar al que es el capacitismo y el especismo, como interseccionándolos, siempre pongo esta diapositiva que ahora igual como es para interaccionar, pero bueno, interactuar, pero igual así es un poco difícil, pero sí que me apetecía ponerla como forma de reflejar que hay muchas personas discas que tienen poder o que tienen algo de repercusión a nivel cultural o histórico incluso, que no las vemos como discas, pero en realidad sí que lo son. Y es que una de las violencias que ejerce el capacitismo es borrarnos de la historia y borrar la idea de discapacidad porque se cree que nos va a quitar autoridad, poder y que si la gente entiende que somos discas o si ve que somos discas, no vamos a poder llegar alto, entre comillas, ¿no? Y bueno, algunos de los ejemplos son Vanellope o Britney Spears, que pues en realidad son mis preferidos, porque Britney Spears siempre hablamos de ella, ¿no? Desde la cultura pop de si Britney Spears superó el 2008, todo el mundo puede superar lo que sea, y es como estamos utilizando a Britney de inspiración cuando lo que pasó en 2008 es que su familia la incapacitó, le quitó todos sus derechos, le quitó la custodia de sus peques y además la estaban obligando a trabajar para poder, porque se quedaron al final su familia, su fortuna, ¿no? Entonces, para coger todo el dinero que ella estaba produciendo y gastarlo en ellas mismas, ¿no? Y que encima ella no pudiese gestionar ese dinero. Y luego, por otro lado, Vanellope, de Romper Ralph, que es como un ejemplo bastante guay de una niña súper potente, que lo único que, o sea, que lo que hace es empoderar su disca y utilizarla pues como un arma, una herramienta para vencer al resto, ¿no? Y que al final también siento que como Vanellope es un dibujo animado, pocas veces la vemos como realmente disca, pero lo que hacía era parpadear, ¿no? Y el resto no parpadeaba, entonces un poco lisiada sí que era. Bueno, yo también utilizo la palabra lisiada, por si en algún momento lo digo, porque me parece una palabra bastante guay para reapropiarnos, igual que pasa con marico o con bollera, pues yo lo hago con lisiada. Y otra cosa es la idea de infantilización, que es otra violencia que se ejerce hacia las personas discas, pero a la vez la idea de utilizar infantilización resulta bastante adultocentrista, porque estamos considerando que las peques o que ser peque es algo malo, cuando realmente sí que es verdad que sufrimos violencias muy parecidas o que a las adultas discas nos consideran como si fuésemos eternas menores de edad, como que no somos ni deseadas ni deseantes, que no podemos formar una familia, pero la idea de infantilización pues acarrea como estereotipos negativos sobre la infancia, que al final también hemos creado desde la adultez, cuando realmente pues lo malo de las peques es que no son productivas para el capitalismo y por eso se consideran algo negativo, ¿no? Y, eso, pues al final que evitar utilizar, ¿no? En la idea de infantilización porque las peques no tienen la culpa de que las adultas sean bastante violentas. De hecho, las adultas discas, por ser adultas, pueden ejercer violencia capacitista, o sea, violencia adultocentrista, puesto que están en una posición de privilegio y de poder. Y bueno, después de la chapa anticapacitista, decir, bueno, voy a hablar de eso, de capacitismo y especismo, y sí que es verdad pues que en el apartado de capacitismo, que no he puesto con muchas experiencias porque me apetecía como darle chicha y meternos directamente en el especismo, pero aquí sí que voy a poner como bastantes ejemplos y situaciones de violencia que pueden resultar como
bastante, como que igual nos triggeran un poco, entonces pues aviso de contenido, ¿no? Que igual resulta un poco violento. No he puesto ninguna imagen explícita, pero bueno, para que sepáis que voy a hablar de casos concretos de violencia hacia los animales no humanos. Vale, ¿cómo voy a centrar este punto? Por un lado, voy a hablar de cómo volcamos nosotras como humanas la idea de capacitismo y de discapacidad sobre los animales no humanos, cómo ejercemos la violencia capacitista hacia ellos y la intersección que hay entre especismo y capacitismo y cómo podríamos crear una ética animal antiespecista y CRIP o anticapacitista. Y bueno, toda la intersección entre capacitismo y especismo surge en realidad desde el momento en el que creamos la división entre animales humanos y animales no humanos. ¿Por qué? Porque se pone en valor unas capacidades que se consideran superiores y otras capacidades que se consideran inferiores, y todo esto se utiliza desde un punto de vista antropocentrista para explotar a los animales no humanos, nos negando su capacidad de agencia y como poniendo en valor cosas que supuestamente son objetivas, como puede ser la bipedestación, el habla humana, el raciocinio, la emocionalidad, que supuestamente es algo objetivo, que realmente son decisiones que son súper objetivas. Entonces eso, se ha creado esa línea entre lo humano y lo animal no humano, que se ha creado pues eso, desde una idea súper subjetiva, especista, capacitista, porque además no todas las personas humanas, pues yo qué sé, andan a dos piernas, tienen la misma capacidad de raciocinio, de emocionalidad, no se comunican de la misma forma, y esto ha hecho también que a lo largo de la historia la línea entre lo que somos las personas humanas y las no humanas, que esa línea haya sido bastante difusa. Porque, bueno, desde antropologías bastante racistas se ha considerado pues, a personas no blancas como un eslabón perdido de la evolución, como personas con menos capacidad de agencia, como más animales, más brutas, incluso a las personas discas y discas intelectuales sobre todo, también se las ha considerado como en una fase de evolución retrasada o anterior de la evolución humana. Y todo eso se ha creado desde una antropología racista y capacitista, poniendo en valor, por ejemplo, el habla humana frente a la comunicación entre las hormigas, las ballenas, los delfines o los murciélagos, ¿no? Además, se crea esa idea de animales no humanos, metiendo en ese saco a mosquitos, caballos, gatos, conejos, hormigas, elefantes, creando esa como categoría única frente a la idea de hombre, porque encima es hombre como lo hegemónico, que lo que nos da a entender es que nosotras, y sobre todo los hombres hetero blancos, no discas, son superiores a los animales no humanos. Entonces se legitima su asesinato, su explotación, su encarcelación, la explotación para los laboratorios, y además son considerados como fuentes de inspiración para las humanas, y eso. Como que antes de empezar como a darle caña, quería como mostrar estas infografías de Hacia mundos más animales de Laura Fernández, porque me parece que explican bastante bien como la intersección entre las luchas, y bueno, que iremos hablando poquito a poco de ello, bueno, sobre todo desde el especismo y el anticapacitismo. Y bueno, como que lo primero que vamos a hablar es de los asesinatos por piedad, que es cuando las humanas volcamos esos estereotipos e ideas y prejuicios de la discapacidad sobre los animales no humanos. Entonces se asesinan a los animales discas o se utilizan como forma de decir, oh Dios mío, es que están sufriendo un montón, voy a aliviarles este sufrimiento.
Y bueno, un ejemplo de esto es la historia de un zorro con astrogriposis, que lo contó o lo sacó a la luz la Cooperativa Canadiense de Salud para la Vida Salvaje, que esta historia era que había un zorro con astrogriposis pues en una zona de Canadá, y un habitante de esa zona lo vio y creía que estaba enfermo por su forma de andar, entonces lo asesinó. Le disparó porque creía que eso iba a hacer que tuviese una, o sea, porque su vida estaba siendo, entre comillas, mala, entonces eso le iba a hacer que no sufriese más. Entonces, esta cooperativa lo que hizo fue analizar su cuerpo y vio que su estómago estaba lleno de comida, que eso significaba que se estaba alimentando bien o le estaban alimentando bien y no estaba teniendo problemas por su movilidad. Entonces podemos ver cómo este asesinato no es por mejorar, entre comillas, la calidad de vida, sino que es por un miedo hacia la discapacidad, por miedo al contagio hacia el humano y por una piedad, ¿no?, hacia la disca, un asesinato misericordioso, porque creemos que estamos haciendo un flaco favor a los animales no humanos por asesinarles cuando realmente no sabemos si están sufriendo o no. Y es que todo esto, todos estos prejuicios sobre la discapacidad penetran en la idea y la concepción que tenemos sobre los animales no humanos, y nos sometemos a nuestros discursos capacitistas cuando realmente no conocemos cuál es su concepción sobre la discapacidad. Por otro lado, utilizamos a los animales no humanos discas como inspiración, y por ejemplo en la película La gran aventura de Winter, el delfín, y en Cómo entrenar a tu dragón, que son un delfín y un dragón que tienen la cola, o sea, que pierden su cola y lo que hacen es ponerles prótesis, pero la forma de mostrar a estos animales en las pelis no es desde el oh Dios mío, o sea, no es desde el, vale, son animales, les han puesto una prótesis y ya está, sino es desde el, oh Dios mío, pobrecitos, estaban lisiados y ahora el humano le ha salvado y ya puede llevar una vida normal, y encima nos vamos a inspirar en ellos para nosotras tener una vida mejor, ¿no? En plan, si ellas pueden hacer esas cosas, nosotras también. Y al final, que es una forma de adoctrinar, ¿no?, desde la infancia, porque son pelis, sobre todo Cómo entrenar a tu dragón, destinadas a los peques que lo que hacen es pues manipular a la infancia, haciendo creer que la disca es algo malo, es algo negativo, que las no discas están para salvar a las discas o salvarnos incluso, y que pues los animales están ahí para que nosotros les utilicemos, los animales no humanos. Luego, otra historia es la de Crispy Bacon, que es un cerdo que nació en enero de 2013, al cual le pusieron un nombre bastante terrible, porque Crispy Bacon, bueno, haciendo referencia, yo creo, a las hamburguesas del McDonald's o alguna de estas, pues eso, lo que le pasó a este cerdo es que nació con las patas de atrás más cortas, y eso le dificultaba el andar. Entonces le crearon una silla de ruedas artesanal para que se pudiese mover, y como que se subió un vídeo a YouTube y se dividió la población en, oh Dios mío, cómo le están obligando a este animal a vivir así, y en el, oh Dios mío, qué ejemplo de superación, si ellos pueden, yo también. Que al final también es algo que pasa mucho con los vídeos de personas discas en internet, y sobre todo de peques discas, ¿no? De peques discas bailando o haciendo cosas normativas que las personas no discas utilizan como forma de inspirarse, ¿no? Y de decir, oh Dios mío, si ellas pueden, yo seguro que logro lo que quiera. O incluso una forma de dar pena y de decir, oh Dios mío, pobrecito. Y por último está el caso de Mozu, que era una macaca japonesa con deformidades en las manos y en las patas, que lo que hacía era que le dificultaba moverse entre los árboles, entonces iba a ratos entre los árboles y a ratos andando por el suelo.
y el programa Nature decidió hacer un episodio sobre ella, y cuando hablaban de ella como inspiradora, sufridora y como un mono muy especial. Lo que hacía que se crease una idea del drama de Mozu cuando realmente no conocemos cómo estaba viviendo ese macaco su realidad, y además como que ponía música muy dramática de fondo, que como mostrando cómo se movía con dificultad y así, porque lo único que querían mostrar era la pena que da este tipo de animales. Y bueno, he puesto como algún ejemplo de este tipo de fotos o de vídeos. El último, el de la vaca, es una vaca disca que se hizo amiga de una tortuga. Y no, son fotos que, bueno, seguro que habéis visto por internet o vídeos que se utilizan pues para que nosotras, bueno, las personas no discas sobre todo, se sientan bien con ellas mismas y al final nos utilicen como un objeto. Con las personas discas, las personas humanas discas, esto se llama porno inspiracional, que luego he visto que hay gente que está, o sea, que no está muy de acuerdo con el término, pero bueno, se llama así. Y todo esto, pues eso, se hacen vídeos virales, y es que al final lo que hacemos con todo esto es volcar el constructo de la discapacidad sobre los animales no humanos, cuando es algo puramente humano que creamos nosotras, porque al final eso es eso, un constructo social, entonces volcarlo sobre ellas es irreal, pero sí que nos permite como poder hablar de ellas desde la vivencia que nosotras ejercemos sobre ellas. Y también afecta la concepción que tenemos nosotras sobre naturaleza. Y es que creemos que solo sobreviven en la naturaleza los más fuertes, ¿no? El maldito Darwin que está ahí y se niega el valor de la vulnerabilidad, de la debilidad y de la interdependencia. Y se cree que los animales discas, los animales no humanos discas, bueno, y en general los humanos también, viven para morir, en plan como que su único objetivo en la vida va a ser morir y van a ser una carga para su grupo con el que convivan, y además se les considera como aberrantes y antinaturales. Pero ante esta suposición de solo sobreviven los más fuertes, surge la idea del apoyo mutuo, del cual habla, por ejemplo, Kropotkin, que lo que dice es que es un factor de evolución, que los animales entre ellos, los animales no humanos y humanos, se ayudan para poder sobrevivir, y esto se da tanto interespecie como intraespecie. ¿Con eso qué me refiero? Que, pues, por ejemplo, las hormigas se ayudan entre ellas dándose de comer, de hecho se enfadan entre ellas si no se dan de comer, o incluso los elefantes o las ballenas, pero también interespecie, cuando, por ejemplo, un perro ayuda a un gato o se hacen mejores amigos, ¿no? Y es que hay un caso, por ejemplo, de un perro que se llamaba Pax, que era ciego y como sin que el humano interfiriese en su proceso, se hizo como muy amigo de un ganso que se llamaba Buttons, que se convirtió en su ganso guía, y como que le cogía del cuello para guiarle y moverse entre ellos dos, ¿no? Y es que al final, pues como que creemos que eso, en la naturaleza solo sobrevive el más fuerte, pero realmente pues la naturaleza es muy sabia, y si apoyándose unos entre otras se sobrevive mejor, pues evidentemente se hace. ¿Y qué pasa? Que en las investigaciones no se suele tener muy en cuenta este tipo de apoyo mutuo, ¿no? Se tienen además concepciones muy capacitistas, y a la hora de estudiarlo y de estudiar este tipo de relaciones, lo que se hace es, desde una mirada capacitista, entender que la posición del animal no humano disca va a ser siempre pasiva, siempre va a recibir cuidados si no recibe, o va a morir y nunca va a aportar nada a esa relación del grupo, ¿no? Y al final esto es culpa de nuestra tendencia hacia el capacitismo, porque vivimos en una sociedad capacitista que nos educa para perpetuar este tipo de opresiones y de violencias, cuando realmente
cuando, o sea, estudiar el tipo de relaciones y lo que puede aportar y lo que aportan los animales no humanas a las relaciones, o sea, los animales no humanas discas a las relaciones nos puede dar a entender como nuevas formas de adaptación, de flexibilidad y de creatividad en esas relaciones, ¿no? Y como que nos puede hacer cambiar la visión que tenemos sobre la naturaleza y sobre las relaciones que surgen entre ellas y la concepción que tienen sobre la discapacidad, si en algún momento se pudiese llegar como a comprender, que yo creo que no en su completo, porque al final no comprendemos y no podemos hablar con esos animales, ni nos pueden contar cómo conciben la realidad, la diversidad y así. Vale, y una vez hablado como de los animales no humanos en la naturaleza, que es eso, al final que no existe la idea de discapacidad, que es una idea nuestra de independencia y fortaleza por encima de todo, y del apoyo mutuo en realidad como realmente un factor de evolución, pasamos a animales no humanos en granjas factorías o en situaciones de encierro para el beneficio humano. Y es que cuando hablamos de condiciones de hacinamiento con sociedad y en estados poco naturales, lo que estamos creando el ser humano es situaciones de control social y además de discapacidad sí o sí, porque lo que se hace es cambiar la realidad de esos animales no humanos, ¿no? En plan, al final, si están hacinados en jaulas con muchos alambres donde no se pueden poner de pie y además pues se les modifica para nuestro beneficio, pues yo qué sé, para que produzcan más huevos, por ejemplo, es algo que rompe con su norma natural, entre comillas, y les hace que sus huesos, por ejemplo, no resistan su peso, les producen enfermedades que en un estado natural, entre comillas, no tendrían, les producen abscesos, mastitis, desórdenes vaginales o reproductivos, que al final es algo creado por el humano, ¿no? Y eso, y al final, pues con un beneficio claramente económico. Y Mason hizo una investigación sobre la realidad dentro de estas granjas y vio que casi una cuarta parte de las aves criadas con fines comerciales eran cojas y experimentaban dolor crónico insoportable. También se vio que un 60% de las vacas lecheras eran cojas y un 35% sufrían mastitis. Y al final, pues son enfermedades o son roturas de huesos o condiciones que creamos nosotras por querer aprovecharnos y al final asesinar a esos animales. Vale, además, toda esta situación de encierro, de hacinamiento, lo que produce es brotes de enfermedades, porque al final la salubridad en esos espacios es casi nula. Brotes como puede ser la encefalopatía espongiforme bovina, la comúnmente denominada enfermedad de las vacas locas, que es un nombre bastante capacitista, la fiebre aftosa, la gripe porcina, la gripe aviar o enfermedades pues que surgen en esto, ¿no? Se decía que el COVID pues también era un tipo o sea, otro tipo de enfermedades de este estilo, que no sé al final en qué quedó. Y la cosa es eso, que estas enfermedades al final lo que hacen es que asesinen a más animales porque se considera que están enfermos, que son un peligro para los seres humanos y que, oh Dios mío, cómo vamos a convivir con ello, ¿no? En 2001, por ejemplo, hubo un brote de fiebre aftosa en el Reino Unido que hizo que se asesinasen a 10 millones de vacas adultas, a sus crías, a cerdos y a ovejas, disparándolos, cremándolos o incluso lanzándolos a fosas comunes. Y eso, luego sí que se crean medidas que supuestamente son debido a simpatías hacia los animales, pero realmente es un simple beneficio, o sea, es simplemente para el beneficio humano, porque el asesinato de estos animales de animales enfermos, produce un descenso del beneficio económico
de las granjas. Entonces, por ejemplo, se sacó en una empresa cárnica de Estados Unidos este cartel que dice directo o indirectamente: cada kilo de carne perdido por los moratones en las heridas te cuesta dinero. Entonces, eso que se medica a los animales, se les da antibióticos o se les pone en espacios supuestamente más humanos, ¿no? Cuando se habla de humanizar por ejemplo, en Central Lechera Asturiana, ¿no? Cuando realmente, o sea, se hace ver que es por el beneficio de los animales, cuando realmente no lo es simplemente para el beneficio humano, el beneficio económico. Además, este tipo de situaciones lo que hace es asociar a los animales no humanos a lo insano, a lo sucio y a lo peligroso, que en realidad también son ideas que se asocian a la discapacidad, y se genera un miedo al contagio y se produce una distancia psicológica y emocional hacia los animales, que nos hace que no nos duela tanto o no nos produzca ningún sentimiento el comer animales o el, yo qué sé, el asesinarles, ¿no? El que se vea en las noticias cómo se está asesinando una vaca y nos dé igual. Bueno, a mí no, evidentemente soy vegana y no me da igual, pero así como en general. Y eso, y como que se produce en realidad la idea, o sea, desde la medicalización de los animales y no humanos y el encierro, se produce como una contradicción entre qué es lo sano, qué es lo normal, qué es lo natural, ¿no? Porque, por ejemplo, la raza de ganado Belgium Blue creo que eran toros o vacas que tenían como el doble de su músculo, y además eso pues le producía dolores en todo el cuerpo, roturas de patas y así, que al final es algo creado por los humanos, pero como que traspasando esa línea de la normalidad, de la naturalidad, y bueno, que en realidad también desde ahí como se podrían crear lazos con la discapacidad, pero es algo como muy confuso, ¿no? Porque qué es lo natural, qué es lo sano, desde dónde creamos esas ideas. Luego, por otro lado, en situaciones de encierro tenemos a los animales de laboratorio y a los circos y zoos, a los animales que están encerrados ahí, que al final viven en situaciones de cautividad, que con escasos cuidados, abusos y utilizados a lo mejor simplemente para la cría y para bueno, en realidad para el beneficio humano, que lo que produce es, por un lado, artritis y yo qué sé, heridas por estar atados con cadenas o estar todo el día de pie, pero además produce sufrimiento mental o enfermedades mentales, entre comillas, porque al final produce situaciones de estrés postraumático, depresión y locura por estar encerrados sin poder comunicarse con otros animales de su especie, o por estar todo el día expuestos a situaciones bastante violentas, ¿no? Y esto hace que se les medique para evitar estos problemas, ¿no? Como solución a todo esto están los santuarios, sobre todo para como que lo quiero enfocar a los animales discas, animales no humanos discas, porque se ve como con un poco de atención pueden sobrevivir. Igual necesitan pues comer alejados del grupo o vivir en zonas con menos animales o algún tipo de dispositivos de movilidad. Y hay un programa que se llama My Bionic Pet, que lo que hace es proporcionar prótesis a animales, como pueden ser perros, gatos, delfines, vacas, cocodrilos y elefantes. Y eso, como que al final pues pueden ser soluciones, ¿no?, a estos animales pues cuando se liberen, ¿no? Vale. Para terminar con el bloque de antiespecismo y capacitismo, quiero hablar de cómo interseccionamos una teoría y una ética antiespecista con lo CRIP desde una interseccionalidad. Y bueno, partimos de que proyectar la idea humana de discapacidad y de capacitismo es irreal, ¿no? Como he dicho antes, porque no conocemos
cómo viven los animales no humanos, la idea de discapacidad, de diversidad, de enfermedad y así. Pero sí que nos permite identificar a los animales con los oprimidos y sobre todo con el capacitismo, ¿no? Y como analizar qué valor tiene la vida, qué valor tiene la diversidad, desde dónde hemos construido como estas ideas, ¿no? Y eso, en realidad también la idea en general de animal humano puede ser pueden ser considerados lisiados o lisiades porque como que rompen con la idea hegemónica de lo que es el valor, de lo que es la capacidad, de lo que es el ser humano o el ser vivo válido, ¿no? En esta sociedad capitalista y capacitista. Además, analizarlo desde un prisma capacitista lo que nos permite es, anticapacitista, es cuestionar las que antes habían sido las capacidades humanas incuestionables que se habían utilizado para imponer la superioridad de los humanos sobre los animales no humanos. Y eso al final como que cuestionar toda esta historia de poder y de dominación y además como interseccionarlo con otras luchas, ¿no? También el capacitismo lo que fomenta es eso, el sufrimiento animal y mantener estas industrias. Entonces, pues desde el anticapacitismo se intentaría como cuestionar, ¿no? La idea de salud, de normalidad, de independencia, de quiénes son válidos, quiénes no, por qué y así. O sea, al final como que la industria cárnica o de explotación animal está construida sobre valores capacitistas de lo que es la independencia, de lo que es la naturalidad, de lo que hay que ser, ¿no? Si nuestro único objetivo en la vida es producir, pues estos animales van a servir para el consumo humano, ¿no? Encima, como nos sentimos superiores a ellos, no nos da ningún tipo de remordimiento y nos sentimos con la legitimidad para hacerlo. Y eso, como acabar con las normas y las instituciones que perpetúan esta violencia y este pensamiento. Con esto tampoco quiero decir que el capacitismo nos afecte de la misma manera a las humanas que a las animales, porque a las animales no humanas, porque al final la intersección hace que las violencias sean distintas, pero sí que es verdad que a ambas se nos deshumaniza, se nos trata como si fuésemos objetos y se nos patologiza y medicaliza. De hecho, la industria farmacéutica animal, tengo por ahí el dato, pero en Estados Unidos ahora mismo está en auge y no sé si era como que estaban ganando, sí, mira, en 2010 generó casi más de 6.000 millones de dólares. Eso, la industria farmacéutica destinada a los animales humanos que están en circos y en zoos sobre todo. Bueno, y en laboratorios. Vale, pero eso, como que interseccionar ambas nos permite asociar a los animales no humanos oprimidos por el capacitismo y aplicar como las lógicas anticapacitistas que hemos estado construyendo durante todo este tiempo, ¿no? Lo único que hay como una contradicción, ¿no?, entre lo que se ha estado creando desde el movimiento antiespecista y lo que se ha estado creando desde el movimiento anticapacitista, porque desde el anticapacitismo lo que se ha intentado crear es, decir es que la discapacidad no es sufrimiento. En cambio, desde el antiespecismo se ha abogado por él. Los animales sufren y esto es un valor que tiene que hacer que no les explotemos. Entonces, como que habría que como readecuarlo e intentar como juntar esos discursos, que en realidad es muy fácil, ¿no? Porque desde el anticapacitismo lo que decimos es que cada una siente de formas distintas, ¿no? Y que los sentidos tampoco tendría que ser algo por los que tuviésemos más o menos privilegios.
Pero en cambio, el no sentir su puesto de los animales no humanos ha sido una justificación para la dominación humana durante pues, la historia, ¿no? Y eso, también como cuestionar qué es entendido por inteligencia, por qué se considera que una persona es inteligente, una persona humana es inteligente por saber hacer un examen, por ejemplo, pero un animal no humano no es inteligente por ejemplo, saber orientarse en una migración de los pájaros. Que sinceramente me parece impresionante, porque es que encima en mi casa es que vienen dos abejitas todas las primaveras que el año pasado murieron y yo creía que no iban a volver porque me las encontré en la terraza en plan el cadáver y creía que no iban a volver, pero siguen volviendo y me parece como increíble, ¿no? El cómo vuelven, ¿no? Y cómo la naturaleza repite los mismos procesos cuando, no sé, cosas científicas que yo no entiendo. Vale, también desde esta intersección se cuestionaría la idea de patologización, de lo que es sano, de lo que es natural, de lo que es el lenguaje, de lo que es la racionalidad, de lo que es la emocionalidad, de lo que es incluso andar, ¿no? Porque desde la idea de evolución, por ejemplo, el esquema de Darwin es como pasamos del mono al humano, siendo esto bastante un poco especista, y además que el último humano es un señor blanco que va a dos patas, es como todo aquello que se salga de esa idea no es humano o qué. Vale, y eso, porque al final, como se han asumido estas diferencias entre especies, se han legitimado para justificar la dominación humana. Y lo que se trata desde el anticapacitismo y desde el antiespecismo es cuestionar estas diferencias que se han asumido y hablar de diversidad y ante esa diversidad el valor de la vida y de la igualdad, ¿no? Y cuestionar y crear otras formas de ser, de saber y de experimentar. O sea, al final, valorar lo que se ha considerado otredad, entre comillas. Vale, y por último, con este tema ya, bueno, luego quería hablar también un poco de activistas y así, pero bueno, rapidín, sí, hablar de cómo desde el antiespecismo se ha promovido el capacitismo y cómo esto ha hecho que haya sido complicado tender puentes entre el anticapacitismo y el antiespecismo. Por ejemplo, PETA sacó, que es una organización antiespecista, sacó una campaña que se llamaba Got Autism, que se llama Toma Autismo, diciendo que la leche creaba autismo. Y es como, ¿de dónde os habéis sacado eso, no? O sea, además como que lo utilizaban para generar miedo a la discapacidad y miedo a consumir productos animales con un objetivo supuestamente antiespecista, que para mí no es antiespecista si generas más violencia. Luego otro ejemplo es el libro de Skinny Bitch o Putita Flaca, que está escrito por Rory Friedman y Kimi Barnui, que lo que buscaban era avergonzar a la gente por sus cuerpos para que se hiciese vegana y adelgazase. Y fuese más productiva, que es como utilizamos el veganismo desde la dieta, cuando el veganismo es una posición y una postura política y es una acción al final. Y eso, que en Estados Unidos los libros que más se venden de veganismo están como muy relacionados con la dieta, con lo estético y eso. Más cosillas. Anonymous for the Voiceless y la idea de somos la voz de los sin voz, que parte, creo, de una cita bíblica, se ha utilizado mucho en el movimiento antiespecista, cuando realmente es una frase bastante especista y bastante capacitista, porque se considera que los animales no humanos no tienen voz, cuando realmente sí que la tienen, lo único que no es la humana y no nos da la gana atenderla y preferimos llevar nuestras acciones a cabo sin tener en cuenta a los animales porque nosotros preferimos nuestro activismo sin que nos molesten ellas, ¿no? Y eso, y además que a lo largo de la historia hemos podido comprobar cómo los animales no humanos han tenido capacidad de acción y se han liberado a ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, en 2011
en Alemania, y Bonne, una vaca lechera, se liberó y se escapó de su granja, y al final lo acabó comprando un santuario animal, posa para animales, y ahí estaba viviendo felizmente. Y no la asesinaron. De hecho, en The Guardian la llamaban la luchadora por la libertad para el público alemán. Luego, Jason Rival Fear, no sé cómo se pronuncia, hizo una investigación también sobre casos de fugas y de ataques contra los entrenadores, y plasmó, ¿no?, el caso de un orangután que se llamaba Fu Manchu, que es un hombre bastante racista y orientalista, que consiguió escapar del zoo de Thomas Henry Dorley, pues como colándose por un pasadizo, además como que lo intentó varias veces, y con ayuda de sus compas, y el director del zoo estaba además bastante como enfadado con esto porque lo intentó un montón. Y al final es eso, que cuando huyen intentan alejarse de un sitio que tanto daño les hace, ¿no? Incluso cuando les rajan, pues gritan, cuando les van a meter en el matadero, huyen, y que son formas de las que nos están diciendo que no quieren estar ahí, pero a nosotros no nos da la gana atender como esa realidad, ¿no? Y por último, Claire dice que cada ataque a un entrenador maltratador con el garfio, cada ataque a un visitante burlón, cada vez que un animal ahoga al cuidador que le ha torturado, es una grieta en el viejo orden que trata a los animales como propiedad, como una herramienta para generar beneficios, como objetos estúpidos a los que explotar y maltratar. Un pelín capacitista al final, pero bueno. Y luego Sunaura, añade que es una grieta al viejo orden que ve a los animales como seres símbolos. Y eso, al final, como que estos son ejemplos de luchas de liberación que han llevado a cabo los propios animales no humanos. Y por último, quiero hablar de Peter Singer, que es como ahí el ejemplo, ¿no?, de activismo antiespecista, que creó el libro Animal Liberation, bueno, escribió el libro Animal Liberation, creo, que es liberación animal, y tiene una perspectiva como bastante capacitista de la vida, hablando de calidad de vida, y dijo esta frase de: tener un hijo con síndrome de Down es una experiencia muy diferente a tener a un hijo normal. Aún así, se puede ser una experiencia tierna y llena de amor, pero para ello tenemos que haber rebajado nuestras expectativas sobre las capacidades de nuestro hijo. No podemos esperar que un niño con síndrome de Down toque la guitarra, desarrolle una afición por la ciencia ficción, que aprenda un idioma extranjero, hable con nosotros sobre la película de Woody Allen, o sea un atleta respetado o un jugador de tenis o básquet. Por un lado, pone el valor en lo que se produce, y por otro es como, ¿tú qué sabes, no? Porque pones esa idea de valor por encima de la realidad de las personas. Además que tienen una concepción de la vida bastante adultocentrista, porque concibe a los peques como que van a llegar a ser, ¿no? Que no tienen como todo el valor o toda la ética formada. Y es como, bueno, poquito a poco, ¿no, amiga? Amigo, que no hace falta, o sea, que asumir estas cosas me parecen bastante terribles, además de una posición bastante privilegiada. Y eso, al final, que considera el valor inherente a la producción, y que sí, como referente anticapacitista, o sea, antiespecista, puede ser la hostia, pero sí tiene comportamientos y comentarios bastante especistas, hacen como muy complicada la intersección entre movimientos, ¿no? Y como ante estas cosas bastante terribles, quiero proponeros como activistas y organizaciones antiespecistas y anticapacitistas que están haciendo las cosas medianamente bien, o las hicieron, y desde la intersección, ¿no? Que son Daniel Salomon, Sara Triano, Steven Best, Sunaura Osani Taylor, que es su libro es Beasts of Burden, que está ahora mismo solo en inglés, pero dentro de poquito seguramente salga la traducción en castellano. No digo nada porque no sé si se puede saber o no, pero dentro de poquito sale.
Y esa hostia, es un libro que intersecciona la lucha antiespecista y nadista y da como muchísima información, y es eso con lo que me he basado para crear esta charla. Y por último, pues la organización de discas y enfermas incurables o crónicas que buscaban alternativas para la experimentación animal en Estados Unidos, pero creo que ya no existe. Pero bueno, que eran como bastante cañeras también. Bueno, y por último, anarquismo, ¿cómo soluciona todo? No pretendo hacer como aquí un speech sobre qué es el anarquismo, cómo el anarquismo nos va a ayudar a solucionar la vida, ni como algo súper político y así muy construido, sino que quiero dar como mi opinión, porque considero que el anarquismo es útil como herramienta y como fin, y que cada una pues con ello construya sus propios pensamientos, ¿no? No quiero ser aquí como la que dicta todo. Y al final yo creo que como el anarquismo quiere acabar con la autoridad, lo que nos permite es destruir la autoridad y la violencia que se ha construido sobre las personas discas y sobre los animales humanos. Además, como todo ha sido construido desde la idea de utilidad y de solo eres útil por el trabajo que haces, nos permite a la vez destruir la idea de disca y la idea de pues, encerrar a los animales para beneficio, animales no humanos, para beneficio humano, ¿no? Además, es la idea de independencia, al ser una liberación colectiva, desaparecería, ¿no? Y todo se basaría en el apoyo mutuo, o eso que creemos, o espero, y la interdependencia y valorar la vulnerabilidad, lo cual, pues, asume que somos naturalmente vulnerables todos los seres vivos, ¿no? Y eso, yo propongo así como dos acciones o ideas desde el anarquismo que podemos hacer en general para la destrucción del especismo y del capacitismo, y luego sí que hablaré como un poco más en concreto del capacitismo, porque al final es un poco mi tema, ¿no? Y es, por ejemplo, utilizar la educación como herramienta transformadora y liberadora, porque al final, si a nosotros nos están llevando a granjas escuelas, desde muy pequeños, y no, en los libros de texto nos dan a entender que nosotros somos superiores, es muy difícil construir un movimiento antiespecista fuerte y que se dejen de utilizar a los animales. Y por otro lado, la acción directa, cada una que lo entienda como quiera y como pueda, y liberar a los animales encerrados, normales, bueno, y humanos también, acabar con las cárceles en general, porque, pues eso, pero también teniendo como en cuenta la capacidad de agencia, ¿no? Pues, de todo el mundo que se encuentre dentro de estas instituciones. Como que a la hora de hablar de acabar con las cárceles, quiero hacer un inciso así un poco anticapacitista de decir que las residencias y los psiquiátricos son sitios donde se encierra a la gente por no haber cometido ningún delito, simplemente ser disca, y que se están cerrando a peña disca por el hecho de ser disca. Por ejemplo, el caso de Saraya, que es una chavala de 13 años que en un brote por haberle quitado la medicación, además chavala racializada, tiró una gota de gasolina, su familia llamó a la ambulancia en Estados Unidos y mandaron a la policía, y le tomaron declaración como estando aún en la crisis, y la han metido en prisión por supuesto intento de homicidio. Y lleva ahí desde entonces, porque se considera que es peligrosa, que es como es una chavala de 13, bueno, de 15 años ahora. Y por último, ¿qué podemos hacer desde el anticapacitismo y desde nuestros movimientos sociales para hacer espacios como más accesibles y más anticapacitistas? Y es dar la palabra a personas discas, analizar nuestro trabajo, hablar de forma simple y comprensible. O sea, no hace falta crear discursos súper enrevesados y complejos para hablar o sea, para hablar en general, ¿no? Hacer charlas y conversatorios accesibles y que estén escritos luego, respetar los ritmos, accesibilizar nuestros entornos, ya sea poniendo rampas o
lo que las personas de nuestro entorno necesiten, crear círculos de apoyo que nos permitan crear relaciones de apoyo mutuo horizontales, donde las personas aporten y no solo sean cuidadas, como pasa con las discas, que en la idea de apoyo hay personas de apoyo, asistentes personales, perdón, que es una relación unidireccional, respetar el descanso, porque la siesta es revolucionaria, y no obsesionarse sobre todo con las pequeñas discas, porque tendemos a crear burbujas sobre ellas que no son reales, ¿no? El respetar ritmos de cada una, pero tampoco imponer barreras de cuidados. Y por último, ¿qué se ha hecho? Pues se creó cosas que se han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Pues se creó una casa en Reino Unido para que las mujeres discas que habían sido violadas pudiesen ir. Hubo revueltas en Bolivia de 60 días para que aumentasen las ayudas a las personas discas. Hubo participación de personas discas en las elecciones catalanas y fueron bastante tochas, en plan sus aportes. El encierro en edificios del Parlamento estadounidense, que es por recuperar derechos de las personas discas, que es el 504 Sitting. Brad Lomax, que era un miembro de las Panteras Negras, que lo que consiguió es introducir este discurso anticapacitista en el movimiento de las Panteras Negras, considera a Marsha P. Johnson como, sí, activista trans, migrante racializada, pero también disca, y por último Abu Turaya, que fue un chico disca que estuvo en las luchas por el pueblo palestino. Y bueno, nada, suelo decir que la siesta es revolucionaria, que el descanso y el no producir y no consumir es revolucionario, y que os acordáis de beber mucha agüita, tomar la B12, descansar un montón y que los animales son amiguis y no comida. Y eso, y muchísimas gracias. Si tenéis alguna duda tenéis ahí pues mi correo y mi Instagram, y si no también me lo podéis preguntar ahora, y esto sería todo. Bueno, Itzi, muchas gracias por tu pedazo de presentación. Muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Creo que ha estado súper interesante. Yo animo a la gente, si tiene alguna preguntilla, que la haga ahora. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, que sepas que ya comentan en el streaming que es súper interesante y que ha roto algún esquema que otro. Ay, qué bien. Gracias. Que muy guay. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para dar un poquito de tiempo, aunque no tenemos mucho, si alguien se anima a hacer alguna pregunta, pues te hago yo una preguntilla que la verdad es que creo que en tu charla lo has cubierto casi todo. O sea, mi primera pregunta es qué podemos hacer, pero bueno, ya has puesto esta última lista que tendremos en cuenta, ¿no? Y que intentaremos aprender. Y bueno, entonces, pues más un poco personal, que sé que llevas ya un tiempo dando charlas y un poco que me cuentes la experiencia acumulada o si destacarías algo para bien y para mal de esta experiencia que estás teniendo dando estas charlas y en relación al movimiento antiespecista, si hay algo que nos deberíamos trabajar en concreto, hay algo que hayas detectado, no sé, un poco tu experiencia. Pues yo que llevo esos 3-4 años y la verdad es que así como todo súper guay y que he visto muchísimo avance, o sea, como hace 3-4 años que nadie hablase del tema, que no se sacase manifestaciones, que no se hiciesen charlas, y ahora como que más o menos todo el mundo por lo menos sabe lo que es y nos incluyen en los manifiestos y esas cosas, pero sí que igual cosas malas, o sea, como que me ha pasado muy poquito, pero sí que me acuerdo de la única vez que di la charla sobre antiespecismo y capacitismo, un señor se puso como súper violento y me dijo que como según toda mi charla lo que había que hacer era comerse a las personas discas. Y es una de, pero señor, ¿qué dices? Sí, como súper raro, en plan, yo creo que llevaba un discurso muy similar al Singer al de liberación animal, pero eso. Y yo creo que en cuanto al movimiento antiespecista en general, sí que creo que ha sido como súper guay porque se está teniendo, o por lo menos en mis círculos, como muy presente la idea de interseccionalidad y de que cada una puede llevar el veganismo y el antiespecismo hasta el punto que puede, ¿no? Que cada una tiene sus medios y sus posibilidades. Qué guay, pues
Bueno, la experiencia con el Señor no, desde luego. Espero que ante las cosas vayan mejor y que nadie llegue a esas conclusiones con tu charla, que creo que no es lo que has Espero que no. Pero bueno, nada, pues para despedirnos, porque necesitamos un poquito de margen para la siguiente charla que empieza a las 11:30. Igual si nos puedes repetir tu contacto, si te parece, o incluso si alguien tiene alguna duda los próximos días, pues nos las puede hacer llegar también a las redes de NOR y vemos cómo solventarlas. Vale, o sea, el Instagram y el Twitter es ichiguerra, todo junto y con TX, y el correo es ichiguerra@gmail.com, pero con 2X, porque ichiguerra estaba cogido. Vale, perfecto, pues muchísimas gracias, un placer tenerte aquí. Creo que nos va a dar que reflexionar y seguro que seguimos hablando en adelante. A las demás, recordaros que ahora a las 11:30 volvemos con otra charla con Melinda Decker. Así que seguimos con el día de estas últimas formaciones digitales antiespecistas. Y un abrazo muy grande, Ichi. Muchas gracias. Adiós, un abracito. Chao. Adiós.